más cordial bienvenida a nuestra sesión de estudio bíblico de esta noche. Eh, Estamos en el estudio bíblico que hemos llamado el ascenso del reino de Israel. Esto es una serie de 8 sesiones y esta noche estamos en la sesión número 3 y la sesión de esta noche se llama El gran pecado del rey David. Vamos a orar para poner este estudio de manos del Señor. Padre amado, alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos por este tiempo, Señor nuestro y Dios nuestro. Ponemos esta reunión en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que tú derrames esta noche sobre nosotros tu gracia y tu favor y que nos des mucha sabiduría, Padre, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que tú pongas en nosotros, Padre, la mente de Cristo para que este estudio, Señor, lo que hemos de estudiar en tu palabra, llegue a nuestros corazones conforme a tu voluntad, Señor. Háblanos, redargúyenos, Señor. Enséñanos, Padre, cómo hemos de aplicar lo que esta noche aprendemos en nuestras vidas, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada una de las personas que están conectadas aquí a través del Zoom y bendigo a todos mis hermanos que se conectan en la grabación en el YouTube, Señor, y a los que también, si hay alguien conectado ahora en el YouTube también, Señor, les bendigo en el nombre de Jesús, bendigo cada hogar aquí representado, Señor, y quedamos en tus manos, Padre. Aligero los pasos de los hermanos que han de conectarse pronto, Señor, que reciban, Padre, la bendición de tu palabra esta noche también, Padre. Amén. Bueno, entonces, les decía que esta es la tercera sesión de nuestro estudio que hemos llamado El ascenso del reino de Israel. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo, estoy en la ciudad de Fort Myers, en el estado de la Florida, y estoy con el Ministerio 5E Internacional, que tiene sede principal en la Ciudad de México y presencia y actividad en varios países del centro, norte y Suramérica. De hecho, hay varias personas perdón, hay personas de varios países conectadas aquí esta noche. Eh, Damos estudios bíblicos de manera gratuita. eh, Al tiempo que nosotros hacemos este estudio aquí los martes, también hay otro maestro dando estudios sobre otro tema, otro grupo de estudiantes. Hay clases los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Hacemos varios ciclos en el año, estamos en el primer ciclo de este año, así que yo les invito a todos a que busquen en el Facebook y también en el Instagram y en el Internet la cuenta de 5E, Ministerio 5E Internacional, que nos sigan allí y que se conecten a nuestros estudios bíblicos. Entonces les decía que estamos estudiando, esta serie se llama El ascenso del reino de Israel, pero es parte de un estudio más global en el cual estamos tratando de aprender sobre los hechos de los reyes que hubo en Israel y Judá durante ese periodo llamado de los reyes, que comienza precisamente con el reino de Saúl. El rey Saúl fue el primer rey que hubo sobre Israel. Antes no había rey. Saúl fue el primer rey y luego pues Dios lo descartó, lo desechó porque él hizo algunas cosas que no estaban alineadas a lo que Dios quería, y Dios eligió a David para que fuese el sucesor del rey Saúl. David, vimos la semana pasada que David, perdón, la semana antepasada, la clase tras anterior, que David fue ungido 3 veces como rey. Primero fue ungido como rey por parte de Samuel, y Samuel lo ungió por instrucciones directas del Señor, cuando David era apenas un muchacho. Y ya luego, cuando tenía 30 años, alrededor de 30 años, fue ungido por segunda vez y fue coronado como rey sobre Judá. Y cierto tiempo después fue coronado como rey sobre Israel. De tal manera que eh, David ejerció el reinado ah, eh, durante un largo periodo, y lo sucedió, el sucesor de David fue su hijo Salomón. Y
les decía que vimos la primera clase, la primera sesión hablábamos de las tres unciones que recibió David como rey, las tres unciones reales, y la semana pasada nuestra clase fue sobre cómo David, después que ya, cuando estaba en un tiempo de paz, ya había pasado todo ese periodo de guerras, él sintió en su corazón el deseo de construir una casa para el arca de Dios. Recordemos que el arca de Dios, el arca del pacto, representa la presencia de Dios. En el arca del pacto está la vara de Moisés y están las tablas, las piedras que Dios le dio a Moisés con los mandamientos. Eso está en el arca del pacto. Eh, Hay una serie, una serie, no, una saga de películas, ¿verdad? De Indiana Jones, tal vez alguno recuerde esa película donde está un señor australiano, pero no sé si seas australiano en esa, me confundo con la otra. Es Indiana Jones que se llama, que está buscando precisamente el arca del pacto. Lo cierto es que el arca del pacto es la presencia misma del Señor y la tenían en una tienda, en una, digamos, en una carpa, por decirlo de alguna manera, en un tabernáculo, y David decidió, sintió en su corazón, mejor dicho, el deseo de hacer una casa para Dios, para que allí estuviera el tabernáculo. Dios no se lo permitió, quien lo pudo hacer fue su hijo Salomón, pero sin embargo ocurrió algo grandísimo a raíz de esa intención en el corazón de David que se le expresó el profeta Natán de hacerle casa al Señor. eh, y fue que Dios le hizo un pacto con David y le lo prometió que el cetro, que el trono de Israel estaría en su descendencia eternamente, para siempre, por los siglos de los siglos. Ese fue el pacto que Dios hizo con David y que, como seguramente todos aquí saben, se cumple ese pacto que Dios hizo con David hasta el día de hoy, y del cual nosotros, no de manera directa, pero de manera indirecta, somos parte, porque aunque no somos hijos de David de sangre, pero somos descendientes de Abraham por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y Jesús es precisamente esa simiente de Abraham y esa simiente de David, en quien se mantiene el cetro de Israel y hasta hoy y se mantendrá eternamente. Jesús es rey y gobierna en su trono por hoy y por los siglos de los siglos. Y nosotros somos parte de eso porque somos parte del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de un evento diferente porque pudimos ver en la clase de la semana pasada que David hizo algo que le agradó en extremo al Señor. Porque lo que había hecho, lo que pensó, ni siquiera fue que lo hizo, fue que lo manifestó la intención. Repito, Dios no le permitió que lo hiciera, construir el templo, pero él manifestó, él tuvo la iniciativa de hacerlo. Ese hecho de tener la iniciativa fue algo que agradó en extremo al Señor. Pero ahora vamos a ver que David hizo algo que, contrariamente a lo que vimos en la sesión anterior, esto que hizo fue extremadamente desagradable al Señor. Por eso llamamos a esta sesión de esta noche el gran pecado del rey David. Yo sé que aquí muchos de ustedes ya conocen esta historia. De hecho, en algunas sesiones anteriores, en otros estudios hemos hablado, en otra serie de estudios hemos hablado sobre el pecado de David, pero esta vez lo vamos a ver un poco más a fondo. Y estamos hablando del ascenso del reino de Israel precisamente porque les dije que aprendemos de la vida y de los hechos de esos reyes, de sus errores y de sus aciertos, y todo lo que aprendemos de ellos de una u otra manera tiene que ver con nosotros, nos deja lecciones de vida aplicables al día de hoy y precisamente en esto que vamos a analizar esta noche, hay mucho que aprender que lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Vamos a ver, segunda de Samuel capítulo 11 versículos 1 al 5. Dice así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab
y con él a sus siervos, perdón, y con él a sus siervos y a todo Israel. Recordemos que Joab es el capitán del ejército de Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, el capitán del ejército, envíame a Urías Eteo, es decir, el esposo de Betsabé. Y Joab envió a Urías Eteo. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir, y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Bueno, y ustedes pueden ver aquí que yo me imagino David cuando se enteró de que Betsabé estaba encinta. Entonces David diría, ay, Dios mío, ¿en qué bronca me he metido yo? ¿En qué problema? Porque es, es que hay un problema muy grave con esto. Es que Urías, el esposo de Betsabé, es uno de sus mejores hombres, uno de los mejores hombres que él tiene en el ejército, pero además es uno de sus mejores amigos. Urías tiene el privilegio de ser contado en la Biblia como uno de los 300 valientes de David, como uno de los valientes de David. Entonces imagínense un hombre que acompañó a David aún desde antes de ser rey, durante todos los tiempos difíciles, que fue uno de sus amigos más fieles, uno de sus servidores más fieles, y que él a conciencia de quién era esa mujer, de que era la mujer de uno de sus mejores amigos, él la tomó. Pero, o sea, ¿cuál era la excusa si su amigo estaba en la guerra? No podía, ¿cómo le decía a su esposa que estaba embarazada? Lo manda a llamar y lo comienza a tratar de convencer. Ay, Urias, pero váyase a su casa tranquilo, no se preocupe. No, no, señor, yo no voy a ir a la casa. Y se lo trae a la casa y le invita a comer, váyase a su casa, ¿no? Y lo embriaga, váyase a su casa, no, no, yo no voy a ir a mi casa. Y el hombre no fue a su casa, porque obviamente David lo que quería era que el hombre se acostase con su mujer para que pasase como que el hijo que estaba teniendo ella era de Urías, y así no se metía en problemas. Bueno, pero los planes de Dios eran otros, ¿verdad? Entonces no descendió a su casa, no fue a su casa Urías. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él.
para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabían que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías no sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No ha hecho una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Es decir, le está mandando a decir Joab a David, de alguna manera, lo que me encomendaste que hiciera fue lo que hice. Lo puse de forma tal que muriera. Fue el mensajero y llegando contó David todo aquello a que Joab le había enviado y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo el mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bueno, ya está consumado aquí el pecado. Ya sabemos que David hizo algo en extremo grave porque ¿quién me puede decir qué pecado cometió David? A ver si están conmigo. O a lo mejor vieron algo que yo no vi. ¿Qué pecado cometió David? ¿Quién quiere abrir el micrófono y opinar? Salió. Yo pienso que cometió dos. ¿Cuáles? Uno, que bueno, fue traición, que le quitó la mujer al amigo. Muy Y bien, dos, lo mandó a matar prácticamente. Entonces, todo, lo asesinó, le quitó la mujer y lo asesinó. muy bien. O sea, wow. Bueno, y mira que me llama la atención algo que tú dijiste, Graciela. Él cometió un pecado de adulterio, Ujú. pero al mismo tiempo eh, traicionó a su mejor amigo Traicionó. en gran manera Y a conciencia. y muy a conciencia de lo que estaba haciendo. Y por supuesto, como tú lo acabas de decir, ¿verdad? Cometió un asesinato. Son los dos Porque lo mandamientos planificó. ¿Cómo dices? Lo planificó. Muy bien. ¿Qué decías tú, Jaime? que son los dos mandamientos. Amó, poseyó y deseó a la mujer del prójimo. Y luego en el otro mandamiento dice, no matarás. Y mató. Muy bien, muy bien. Son dos, Y dos ustedes mandamientos saben totales. que si nosotros analizamos la secuencia del pecado en el libro de Génesis, cuando Eva pecó, dice que ella vio el fruto que ella no tenía que comer, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, de este fruto no, que era el fruto del el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el Señor le dijo, de este fruto no van a comer. Pero dice que ella lo vio y que era bonito y Deseable. Deseable. que era deseable, que era bonito, que era deseable, que era agradable, que era bonito a la vista y que era deseable para comerlo. Fíjate que en la Biblia de traducción lenguaje actual dice de esta manera en el versículo 25. David le contestó, dile a Joab que no se preocupe, que en la guerra cualquiera muere. O sea, Bueno, básicamente eso fue lo que dijo, exactamente. sí.
Eso es normal, dale para adelante y más nada. Siga, no se preocupe, aquí no ha pasado nada. Bueno, Entonces, hay un pecado que no se incluyó, que fue el primero, y fue la desobediencia. sí, tremendo. Porque claramente tenemos que recordar que en todo momento el Señor le había dicho a David que mientras estuviera en batalla, él tenía que estar al frente de su ejército. Y en esa oportunidad él no le hizo caso a Dios y se quedó viendo en la azotea. Entonces, También. el pecado comenzó por la desobediencia, terminó por el adulterio, pasó por la traición y terminó con la implicación del asesinato, digamos, como decía, a carta confesa, ¿no? Como eh, hay un Con dicho que premeditación y dice que, alevosía. ¿cómo dices? Con premeditación y alevosía, como dicen en los tribunales. Premeditación, alevosía dirían hoy en día. Hay un dicho que dice que errores no enmiendan errores. Sí. Y él pretendió enmendar un error con otro error. Y yo les estaba diciendo que está esa secuencia del pecado, como lo dice en Génesis, ¿verdad? Que Eva vio el fruto, lo miró, era agradable, era deseable, lo codició. Entonces ella concibió el pecado en su mente y luego lo ejecutó. Y así es como Pablo lo describe, que el pecado nace primero en la mente y luego se ejecuta, porque dice, eh, eh, a ver si recuerdo, a ver si me ayudas ahí, Miguel, eh, que, que primero se da a luz el pecado y luego se ejecuta, dice Pablo. Entonces, eso fue lo que le pasó a David. David la vio y concibió el pecado en la mente y luego lo ejecutó. Y por supuesto, más aún de lo del asesinato, ¿verdad? Porque miren toda la secuencia que viene allí. Primero piensa, vamos a hacer que él vaya y se acueste con su mujer para que aquí quede como que la criatura que está esperando es de él. En fin, él todo lo concibió en su mente y luego lo ejecutó. Ahora bien, eh, ¿qué es lo que pasa con ese? Porque yo le voy a decir una cosa, todos pecamos. Todos pecamos. Y tal vez si yo me pongo a analizar cómo yo haya pecado hoy, tal vez a lo mejor eh, dije alguna mentira o tal vez, bueno, no recuerdo si, no creo que haya dicho una mentira, pero supongamos que la haya dicho, no recuerdo. Pero tal vez dije una mentira o tal vez tuve un pensamiento impuro. En fin, lo que quiero decirles con esto es que pecado es pecado. Y punto. Pecado es pecado, pero no es lo mismo un pecado que eventualmente surge por nuestra naturaleza humana, carnal y pecaminosa, a un pecado que se hace de manera consciente y deliberada, y muchísimo menos un pecado que se hace de manera consciente, deliberada y repetitiva. ¿Sí me dejo entender lo que quiero decir? Entonces, Y la ociosidad, el estar ocioso sin hacer nada, dice que se paseaba por la azotea del palacio así después que se aburrido. levantó en la tarde. Porque dice Pablo también que nosotros debemos huir de los pecados de la carne. Dice que tenemos que huir. O sea, el pecado, digamos que a lo mejor David pensó, voy a mandarla a llamar y me voy a poner a conversar con ella, qué bonita estaba, para verla más de cerca, a ver si de cerca se ve igual que de lejos, pensaría él, ¿verdad? Quizá, probablemente. Y quizá cuando la tuvo al frente ya como que le costó contenerse. Pero es que la palabra nos enseña que nosotros, lo que son los pecados de la carne, nosotros tenemos que huir, no estamos llamados a, a- ¿cuál sería la palabra? A demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de
de resistirnos. Dice Pablo que debemos huir de esos pecados. Entonces, bueno, eh, vamos a continuar aquí. Ahora, segunda de Samuel capítulo 12, David es confrontado por Natán. Jehová envió a Natán, al profeta Natán, a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija. Y vino uno de camino el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. A ver si estamos entendiendo. Natán viene y le dice a David, hay un hombre que tiene una corderita que la quiere como una hija. Y hay un hombre que es rico que tiene muchas vacas y tiene muchas ovejas. El hombre rico le viene un visitante y el rico le quiere dar de comer a este visitante, pero en vez de tomar una de sus ovejas, va y le quita la corderita al hombre que solamente tenía una. David se enfurece y le dice, qué mal está eso, tiene que pagar por eso. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora, miren qué tremendo, yo quiero que ustedes pongan atención a esto, lo que le está diciendo Natán a David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Miren esto, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. No le está diciendo que se las va a dar las mujeres al enemigo, sino que se las va a dar al prójimo y que el enemigo va a venir de su misma casa, le está diciendo el profeta David. Las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Le está diciendo que lo perdonó, ¿verdad? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Tal vez recuerden algunos de ustedes aquí que en una oportunidad hicimos un estudio sobre eso de hacer blasfemar a los hijos de Jehová. ¿Recuerdan eso? Que una vez hablamos sobre eso, que fue algo que pues, sucedió a ver si recuerdan que sucedió con Job, que los hijos de Job con su pecado provocaron que se diera la blasfemia delante del trono del Señor por causa de ese pecado. Y es lo que está diciendo aquí. ¿Qué nos está diciendo esto? A ver si ustedes me están entendiendo. Lo voy a volver a leer este pedacito porque miren qué importante es esto. Dicen, mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Entonces, David provocó que con su pecado
los enemigos de Jehová blasfemaran. ¿Qué significa que los enemigos de Jehová blasfeman por causa del pecado? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién recuerda cuando hablamos de eso hace unos meses atrás? Lo voy a repetir. Natán le dice a David, sí, el Señor te perdonó, pero tú provocaste que los enemigos de Jehová blasfemaran. Por lo tanto, miren esto, por lo tanto, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Bien, ustedes están viendo lo tremendo de esto. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Quiénes son los enemigos de Jehová? Bueno, por lo demás, yo no escuché la clase que tú dices de blasfemar, pero por lo que entiendo, es que como que le está dando armas al enemigo para hablar mal de los hijos de Dios. Muy ¿Para de bien. qué? ¿Quién está hablando mal delante de quién? El Satán, el mal, ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Job? Que dice, vinieron los hijos de Dios al trono y entre ellos vino Satanás y habló de Job. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros pecamos, eso es algo parecido a lo que sucede cuando hay un juicio. eso Hay es, un juez, ¿verdad? eso Hay iba un a juez. decir. Tal vez alguien aquí entiende estos asuntos legales. Hay un juez y hay una persona que hizo mal y se le llama a él acusado, ¿verdad? Y ese acusado tiene un abogado que lo está defendiendo, pero también alguien es la contraparte, que es el fiscal que lo está acusando y le está diciendo, "Pues, mire, señor juez, él hizo tal y cual cosa, David, y cometió esto y esto y esto y esto. Y el juez, ¿cómo tiene que actuar? El juez tiene que actuar con justicia y mucho más cuando él fue él mismo quien creó la justicia, quien hizo las normas, quien creó las leyes. Entonces, van los enemigos y le dicen, mira, ahí está tu hijo Jaime. Dice que, míralo, ahí, mira lo que hizo. Entonces, es como que Dios te dice, hijo, tú no sabes, este castigo a mí me duele más que a ti. Eric, ¿te ha tocado castigar a tus hijas alguna vez? A ti, Pues, Jaime. ¿Verdad que uno le duele más que a ellos el castigo? Pregúntele a Guillermo. ¿Qué dice Guillermo? Cuidado, No sé Guillermo, si, esa es una pregunta no capciosa. sé si Cuidado, Guillermo está Guillermo. oyendo. Patricia, ¿usted le ha tocado castigar a sus hijos? ¿Verdad que duele? Mucho. Duele, ¿verdad? Que uno le duele. Así le habrá dolido a Dios. Pero repito, es como que vienen los enemigos. Por eso me gusta mucho una palabra en Isaías que dice, condenarás toda lengua que se levante en juicio en tu contra. Esa es la herencia de los hijos de Jehová. Porque por la sangre de Cristo Él nos da la autoridad de poder hacer eso. Cuando tenemos a Cristo. Porque Jesús es nuestro abogado. Y nos dice la palabra, condenarás a toda lengua. No prosperará arma que se forje en tu contra. Y condenarás toda lengua que se levante en juicio en contra de ti. Sí me dejo entender, porque hay consecuencias. Y cuando nosotros pecamos, se da un... Fíjense esto que les voy a decir, y también algunos aquí me han escuchado hablar de esto en el pasado. Cuando nosotros pecamos, nosotros no estamos viendo, no lo estamos viendo, pero se está generando un movimiento sobrenatural alrededor nuestro. Ese movimiento sobrenatural es, hey, este está, vaya y dígalo allá arriba. De igual manera, muchas veces, miren, pónganme atención a lo que les voy a decir. Muchas veces sucede que Dios está preparando una bendición para nosotros. Nosotros no nos estamos dando cuenta, no tenemos la capacidad de percibirlo, a no ser que Dios nos dé ese don del discernimiento.
No todo el mundo lo tiene. Y a veces nosotros sabemos, mejor dicho, a veces se va a venir una bendición, Dios la está preparando, hay un movimiento alrededor nuestro angelical, nosotros no lo percibimos, pero los demonios sí lo ven. Sin embargo, el único que es omnisciente y omnipresente, solamente el único ser es Jehová. Satanás no es omnipresente ni es omnisapiente. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, mucho menos los demonios. Entonces, los demonios ven que alrededor de la casa de Mirella está sucediendo, hay un movimiento ahí, pero no saben qué es. Hay un Pastor, me movimiento. parece que Roberto quiere intervenir, me parece. Excelente, ya te voy a dar la palabra, Roberto. Entonces, hay un movimiento allí y entonces dicen, hey, algo está pasando ahí donde Mirella. Y viene la otra orden y dicen, busquen, algo tienen que encontrarle. Busquen por toda esa casa, vigílenla. Algo le tienen que encontrar a ella. Y entonces viene un ejemplo que viene el esposo, viene uno de los hijos y por alguna razón se molesta y le habla feo, le grita y entonces viene ella reacciona, le dice cuatro groserías, capaz y va y le da un manotazo. Y vienen los enemigos de Jehová y dicen, mira, ahí está la hija tuya esta que eso que no sé qué está pasando ahí, algo está pasando, pero mira, es lo que está haciendo. Y van y meten el chisme allá arriba, en la presencia del Señor. Sí, hermano Roberto, si quería decir algo, se me fue. Aquí está. Pero creo que no tiene audio. No puede ser. Sí, parece que tiene el audio desconectado. Pastor, Ajá. el enemigo se llama reputación. Explícanos eso. ¿Sabes qué es lo A que es la la reputación? reputación nuestra. Claro, ¿qué es la reputación? Lo decía el apóstol Pablo, somos cartas marcadas para el Señor. En el momento en que nosotros nos oponemos al mal espiritualmente, comienza la lucha del espíritu con la carne. Y comienza entonces ese teje y maneje, como decimos en venezolano, de decir, no, este era mío y yo no lo quiero soltar, porque ahora se arrepintió y ahora es buenito y es santo, entonces no es posible que yo lo vaya a perder tan fácil. Lo mismo pasó con David. Un corazón conforme al de Dios cometió pecado de adulterio. Ya va, espérate un momentico, David. ¿Quiénes son los que te van a juzgar? Los enemigos de Jehová, comenzando por Joab, comenzando por tu propio capitán, que tú mismo conscientemente diste una orden contraria a la voluntad de Dios. O sea, casi que leyó el panorama y casi que le escribió el mapa, pero no lo hizo tan en detalle. Sin embargo, le dijo, los enemigos de Jehová, que son nuestra reputación, nuestra santidad. Al diablo le molesta muchísimo que tengamos santidad. Entonces, como él le molesta, tiene que buscar la forma, como decimos en venezolano, aquí se me vienen muchas expresiones venezolanas, de jurungarte la herida hasta lo profundo, así de meter la mano en la herida hasta que pueda hacer que te duela de manera de que tú te sientas tentado. Y la cita que hablabas, mira qué cosa tan hermosa Dios, y perdón que me meta, pero hoy justamente compartí una reflexión acerca de eso, de la lucha con el espíritu y la carne, y es Santiago 1 del 13 al 15, que justamente habla de lo que representa. Dice que nadie diga que es tentado por Dios, porque realmente nosotros ya los que sabemos y conocemos que existe el bien y el mal, somos tentados por nuestros propios malos deseos, es decir, lo que aparece delante de nosotros que el diablo pone para dañar nuestra reputación es lo que causa el pecado. Y conscientemente, si nosotros entonces lo concebimos y lo recibimos, damos a luz muerte. Palabras más, palabras menos. Sí, la concupiscencia da luz el pecado y una vez concebido da luz la muerte. No quería usar concupiscencia porque eso no lo entiende nadie. Gracias por, digamos, la naturaleza carnal. Gracias por Así. recordarme el pasaje que no recordaba cuál era. Santiago Entonces, 1 del 2. Santiago, ok, muchísimas gracias. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es que cuando nosotros estamos en esa situación, porque primeramente cuando uno peca, porque es que pecamos. Y yo no le estoy diciendo a ninguno de ustedes que peque, no estoy diciendo eso, pero, pero es nuestra naturaleza. Dice Pablo, eh, a ver si lo recuerdo con exactitud. Dice Pablo que cuando era como niño,
actuaba como niño, que ahora que ya es un hombre actúa como un hombre, pero dice que va a llegar un momento donde él va a ver al Señor cara a cara y que entonces ahí será diferente, porque nosotros alcanzaremos el 100% de la perfección cuando nosotros hayamos abandonado este cuerpo. A ver si me dejo entender. Entonces yo no le estoy diciendo a nadie que peque, ojo con eso, ¿verdad? Pero lo que yo sí le estoy diciendo es que si nosotros eventualmente pecamos, tenemos que tener la suficiente humildad para lo más pronto posible arrepentirnos del pecado y no volverlo a hacer. Y tratar de apartarnos. Es lo que dice la palabra. En vez de estarle buscando la vuelta. Porque es que cuando Dios le fue a decir a Eva, hey, yo se lo voy a recordar. Eva vio el fruto, le pareció que era agradable, era bonito, era provocado y estaba ahí a la mano. Y ella estaba pensando, yo me la imagino ahí, voy a quitarme los lentes a ver si me ve mejor. Es que como usted sabe, ya por cuestión de la juventud se me cierran los ojos, se me bajan los párpados. Y yo me la imagino ahí así. Entonces viene la serpiente y le dice, ah, con que el Señor te dijo que no comieras de ese fruto. Sí, 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 porque es que él dijo que si comemos de ese fruto vamos a morir. No, no vas a morir, ciertamente vivirás. Y se dejó engañar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo con esto? Que cuando nosotros nos vemos en ese momento de tentación, yo no sé si a ustedes le ha pasado, mire, pero yo a veces he estado en momentos donde, digamos que, que yo sé que voy a estar en una situación donde probablemente voy a ser tentado. Y cuando pienso que eso va a suceder, yo digo, Padre, no me permitas caer en tentación. Pero lo que quiero decir con esto es que si eventualmente pecamos, que no vayamos a ser como Eva. Porque cuando Dios le dijo a Eva, Eva, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Mi niña, si yo te dije a ti que no tomaras, no comieras de ese fruto. Entonces, ¿qué dijo Eva? La serpiente, fue la serpiente. Prácticamente dijo, reclámale a ella, ¿verdad? Y entonces después fue donde Adán, porque Dios le dio a Adán la mayordomía, Dios le dio a Adán la responsabilidad sobre el huerto del Edén. Y cuando Dios va y le pregunta a Adán, Adán, ¿qué pasó aquí? Yo no te dije, yo no te puse a ti responsable y te dije que tú cuidaras de Eva. Y entonces, ¿por qué tú comiste el fruto? Y entonces él dice, la mujer que tú me diste, no dice mi mujer, la mujer que tú me diste fue la que me dio el fruto. O sea, indirectamente le dijo a Dios, la culpa es tuya, tú me la diste la mujer y ella fue la que me tentó. A ver si me dejo entender. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros las de Eva y las de Adán? Saben que hay una película que me gusta mucho, que la he visto como 20 veces, que se llama A Prueba de Fuego. Quizá alguno de ustedes aquí la ha visto. Y en esa película hay una escena donde el protagonista le pide perdón a su esposa por lo malo que le hizo. Pero la esposa en algún momento había estado coqueteando con un hombre y en una oportunidad se quitó el anillo cuando el hombre la estaba coqueteando. Y hasta tuvo reuniones con ese hombre y el hombre andaba allí cortejándola. Y él lo sabía. Y le hizo muchos desaires a su esposo y le hizo muchas cosas feas. Pero cuando él pidió perdón, él no le dijo a ella, estoy hablando de la película, él no le dijo, mira, perdóname, pero es que tú también, esto pasó por culpa tuya, o sea, Graciela, tú tienes que saber que tú me hiciste poner bravo. No, él no dijo eso. Él simplemente dijo, perdóname. Y ya, hasta ahí llegó. Y fue tan humilde su actitud, pues que su mujer lo perdonó. Y lo que estoy queriendo decir con esto es que cuando nosotros pecamos, nosotros no tenemos que andarle buscando la quinta pata del gato, mis hermanos. Simplemente lo que tenemos que hacer es reconocer con toda humildad nuestro pecado y reconocerlo. Ahora vamos a ver qué pasó aquí, qué fue lo que dijo David. David dijo,
cuando el profeta lo confrontó, claro, ya era tarde, ¿verdad? David dijo, eh, David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Ahí lo está reconociendo. Y luego dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría, hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces dice David que estaba ayunando, que se había vestido de cilicio, que estaba triste, dice que se levantó, se lavó, se ungió, se cambió la ropa y entró en la casa de Jehová y adoró. Y ya no hubo más ayuno, porque David dijo, bueno, mientras yo podía ayunar, tratando de que Dios le, no le quitara la vida, yo lo hice, pero ya, pues ya no hubo más, ya para qué voy a seguir ayunando. Simplemente eso fue la posición de David. Ahora yo quisiera que discutiéramos entonces cuál fue el pecado que cometió David. Bueno, ya lo dijimos. ¿Y cuáles son las consecuencias que le dijo el profeta Natán que habrían de venir por causa de ese pecado? ¿Recuerdan alguna de las consecuencias? Por lo menos una o dos que me digan. Que la espada no se iba a separar de su casa. Que la espada no se iba a separar de su casa. ¿Cuándo dijo? ¿Cuánto tiempo? Obvio, Todo el tiempo. Siempre. siempre. Jamás, jamás se apartará la espada. ¿Qué más decías tú, Graciela? Que el mal vendría de su propia casa. Que el mal vendría de dentro de su casa. Y una más, Y el niño, que iba a perder el niño, el primogénito, Que el niño se iba a morir. ok. Y una más, le dijo, tú lo hiciste en secreto, pero tus mujeres van a ser poseídas a la luz del sol, en público, de tu propia casa. Pero también le dijo a David que su pecado había sido redimido. Es decir, le dijo, Dios, el Señor te perdona, pero hay consecuencias. Ya sabemos que David, cuando fue confrontado, simplemente lo aceptó. Dijo, sí, yo pequé. Y yo quisiera preguntarte esta tarde, esta noche, ¿alguna vez has sentido que el Señor te ha confrontado por algún pecado? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud cuando somos confrontados por el pecado? Quisiera preguntarles si alguna vez alguno de ustedes ha sentido, no que un hermano lo haya confrontado, porque muchas veces uno viene a alguien y le mete el dedo en el ojo, ¿verdad? A sacarle la viga. Pero cuando solamente un sí o un no es suficiente. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sentido que Dios lo ha confrontado por los pecados? Yo sí lo he sentido. ¿Alguno de ustedes le ha pasado? Solamente a mí me ha pasado. Dice Mireya que también. Me gusta la gente valiente, doña Mireya, que reconoce las cosas. Bueno, gracias a Dios que somos dos nada más aquí. Que Buenas hemos- noches, hermano. Buenas noches. Em, yo creo que esa es la parte más hermosa de parte del Señor para con nosotros, ¿verdad? Que podamos ser confrontados por Él para poder tener el arrepentimiento. Em, en esta clase vemos cómo Dios, a pesar de que David pecó, hizo todas esas cosas, su gran amor fue
como dice, puesto todavía en él, enviando a este hombre que tuvo, como dice, el tacto de poder enfrentar a David y enseñarle la magnitud del pecado que había cometido, ¿verdad? Y si estudiamos bien todo este pasaje, podemos ver que fue tan grande lo que David hizo y las consecuencias que tuvo, que en ese tiempo David escribió el Salmo 51. Muy bien. Y también podemos ver que cuando él realmente vio que el Señor lo había perdonado, que estaba de su arrepentimiento de lo que había hecho, también vemos que escribió el Salmo 32. Entonces, cuando el Señor nos confronta para que podamos arrepentirnos de lo que nos está demostrando su gran amor también, porque nos está dando una oportunidad nuevamente. Eso es correcto. Aquí tengo el Salmo 51, efectivamente, como nos está diciendo Nidia. No lo tengo completo, pero muy buena la observación de Nidia. Dice, aquí este título que le puse está incorrecto, Pacto de Dios con David, ¿no? David confiesa su pecado. Creo que me equivoqué en esta lámina. Si aquí le puse David, aquí tengo el 1 al 5 y es David confiesa su pecado. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a a la multitud de tus piedades. Le dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio, y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire que hay este pasaje cierra con esa frase, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque antes de Jesús, el Espíritu Santo estaba sobre las personas que Dios quería. Pero ahora, quienes recibimos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo. De eso hablábamos la semana pasada, que somos la casa, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo que mora permanentemente en nosotros. Mas no era así en los tiempos de David. Por eso él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en el Salmo 32, David recibió el perdón del pecado, como bien lo dijo la hermana Nidia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren lo bonito, miren lo hermoso que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad desde verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste en la maldad de mi pecado. Qué hermoso, ¿verdad? ¿No les parece? Muy buena la observación de Nidia del Salmo 51 y el Salmo 32. ¿Quería decir algo más, Nidia? Bueno, no me quiero adelantar, pero eh, creo que sí acerca de lo que es las consecuencias que comienza a sufrir David, comienza
por su casa, como dice, porque comienza con sus hijos, sus esposas, dice. Pero ¿sabes lo que pasa, Lidia? Que eso es parte del próximo capítulo en este mismo canal, con este mismo maestro, a la misma hora, el mismo día. Porque la semana que viene vamos a hablar de la rebelión, Sí, Señor. de lo que pasó con Absalón, el hijo de David. Así que sí, como tú dices, efectivamente, vino la espada y vino la rebelión de su misma casa y todo lo que, o parte de lo que le dijo Natán que iba a suceder, sucedió. Y digo parte porque hay cosas que siguen sucediendo, porque sigue estando de alguna manera, de una manera u otra, y ha sucedido a través de los siglos. Miren, miren qué tremendo lo que les voy a decir. A través de los siglos, la espada en contra de la casa de David. Qué tremendo, ¿verdad? Ya te estás metiendo en historia contemporánea, pastor. Así es. Tiene toda la razón. Entonces, vamos a terminar con estos dos versículos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, simplemente un llamado a confesar nuestros pecados porque dice que el Señor nos limpia de toda maldad. Pero Romanos 5:8 dice, mas muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, que aún dice que cuando nosotros éramos pecadores, Jesús murió por nuestros pecados. Y sabemos que Jesús murió, no habíamos nacido nosotros, pero ya antes de nosotros nacer, ya Jesús, el Padre proveyó por medio de la sangre de Jesús, de su sacrificio en la cruz del Calvario, ya proveyó el perdón de esos pecados. Por eso dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, porque Él es nuestro abogado, quien nos redime de nuestros pecados. Y la palabra dice que el Señor, nuestros pecados, los borra por completo cuando somos redimidos con la sangre de Jesús. Señor les bendiga, hermanos. Me voy a despedir de los que están en el YouTube. Me quedo unos minutos con los que están aquí en el Zoom, así que vamos a orar para despedir la grabación. Padre amado, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, Padre, y que seamos hacedores de tu palabra. Y que nos quede esta noche la lección, Padre, de que efectivamente siempre hay una paga por el pecado, Señor. Sabemos que tu Hijo Jesucristo murió por nosotros en la cruz y que tenemos el perdón de pecados, pero que también dice tu palabra que no debemos pecar deliberadamente, Señor, porque solamente nos quedaría una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego, pero además, Padre, no queremos perdernos ni una sola de las coronas que tú tienes para nosotros. Por eso te pedimos esta noche que tú nos des sabiduría, espíritu de dominio propio para no pecar, Señor, y aún si lo hiciéramos, que nos des que pongas en nosotros esa capacidad de ser humildes, Padre, para reconocerlo, para confesar nuestros pecados, Señor. Y entre tanto, Padre, también te pedimos que tú nos libres de toda tentación maligna, que tú nos libres de toda tentación de pecado de Satanás y del mundo y de nuestra propia carne, Señor. Que seamos agradables a ti en todo tiempo. Bendigo a todos mis hermanos que están esta noche en el Zoom, a los que nos miran en el YouTube, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones a los que están en el YouTube conectados. Nos vemos la próxima semana. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Invita a otras personas que se reúnan con nosotros también a estudiar la palabra. Muchas bendiciones.